Chorrillos, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, encabeza la ceremonia por el 20 aniversario de la operación Chavín de Huántar para todo el país. Hola María Jesús, amigos televidentes, muy buenos días. Imágenes en vivo a nivel nacional para ambas señales informativas de TV Perú y 7.3 Noticias. Nos instalamos rápidamente a la primera brigada de las Fuerzas Especiales en el distrito de Chorrillos. Aquí está la réplica de la residencia del embajador de Japón y en imágenes el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien va a presidir la ceremonia por el 20º aniversario de la operación militar Chavín de Huántar y Día del Valor Militar. En esta ceremonia se va a recordar la valentía del personal militar que participó en la operación de rescate de 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón, ocurrida el 22 de abril de 1997. Voy a proceder, señor presidente. ¡Sobre el hombro! ¡Vamos! Es el saludo y bienvenida entonces que le da las Fuerzas Armadas al jefe de Estado, quien sube en estos momentos al podio principal, donde también lo acompañan distintas autoridades, entre ellas Dubarlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial. También está el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Damas y caballeros, autoridades políticas frente a la y réplica militares declarada también. Monumento al Valor Justamente este Militar, acto cuenta con la participación de todas estas autoridades y además alto mando militares, entre ellos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Luis Paredes Lora. Están también los comandantes generales del Ejército, el general del Ejército Luis Ranosume, de la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos Polastri, y de la Fuerza Aérea, general del Aire Javier Ramírez Guillén. Escuchemos ahora el himno nacional. el Perú. María Jesús, amigos televidentes, comentar, y hay que destacar también la presencia Eterna de gratitud
Más de a las fuerzas 160 especiales de las comandos Fuerzas Chavín de Guantar que Armadas se del Perú, encuentran ubicados, que asombraron algunos el mundo vestidos entero de civil ya en la en gloriosa retiro operación y de otros rescate de aún en rehenes Chavín de actividad, Guantar. formados Gloria precisamente eterna a los héroes de la operación, en coronel la Juan entrada Valer frontal Sandoval de esta y capitán réplica Raúl de la Jiménez residencia Chávez. de la Embajada Gloria de eterna Japón. para todos los soldados de las Fuerzas Armadas que enfrentan y ofrecen su vida Justamente por la durante patria. esta actividad Para ellos se impondrá la se va a condecoración guardar Cruz de un Guerra al minuto de Valor en el silencio. grado de honor a los comandos Chavín de Guantar. Un minuto de silencio. Era la trompeta de minuto de silencio que se da en nombre del coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, miembros del comando Chavín de Guantar y el Carlos Justi, los tres fallecidos que dejó esta importante operación realizada hace casi 20 años. Precisamente sus familiares van a recibir la distinción de manos del propio jefe de Estado. Eso será en el transcurso de esta ceremonia. Hablábamos de que se va a imponer la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor a todos los comandos Chavín de Guantar en actividad y en situación de retiro. Esto por la entrega y coraje demostrados en este exitoso rescate reconocido como tal a nivel mundial e incluso, según expertos, el más exitoso de la historia. Vamos a escuchar ahora la ceremonia eucarística. En aquel tiempo los discípulos contaban lo que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Los discípulos estaban llenos de miedo por la sorpresa, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados y tienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional de la República, señor presidente del Poder Judicial, señores ministros de Estado y distinguidos invitados, señores participantes de la Operación Chavín de Guantar, hermanos y hermanas. Renovar acontecimientos como este, el de la Operación Chavín de Guantar, para rescatar hermanos inocentes privados de su libertad, nos recuerdan cuán frágil puede ser la paz y la estabilidad social. Solo cuando la violencia sacude un país, recordamos cuán valiosa es la paz.
y es que la paz es un bien inestimable, el fruto de la justicia que todos estamos llamados a vivir, a promover y a defender. Pero la verdadera paz solo viene de Dios. Por eso elevamos nuestras súplicas a Él, para que la paz esté siempre con nosotros, para que la paz de Cristo resucitado reine siempre en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro querido país, el Perú. Nos ponemos de pie. Pidamos especialmente por la paz en aquellos países donde mucha gente inocente está muriendo por la violencia. Padre eterno, que resucitaste a Jesucristo y lo gobernaste y lo glorificaste, te pedimos por el señor presidente de la República y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por nuestros comandantes generales, para que la luz de Cristo resucitado sigan guiando a nuestro querido Perú por caminos de paz, respeto y dignidad. Roguemos al Señor. Señor Dios omnipotente, te pedimos por todas aquellas soldados de la libertad que participaron en la operación Chavín de Guanta, dispuestos a dar su vida por sus hermanos secuestrados, para que sean bendecidos por tu mano misericordiosa con salud, paz y bienestar. Roguemos al Señor. Señor Dios de la eternidad, te pedimos por nuestros hermanos que ofrendaron su vida en la operación Chavín de Guantar, el coronel del ejército Juan Valer Sandoval y el capitán del ejército Raúl Jiménez Chávez, para que les concedas el premio de los justos y la felicidad en la vida eterna. Roguemos al Señor. Oremos. Señor Dios de los ejércitos, que el poder de tu brazo nos proteja, la luz de tu misericordia y de tu mirada ilumine nuestro camino, para que sepamos siempre defender todo lo que ennoblece a nuestros hermanos. Que tu misericordia, Señor, fortalezca nuestro corazón y nuestra voluntad, y nos ayude a comprender y comprometernos con la defensa de la vida y de la familia. Padre misericordioso, haz que aprendamos de nuestros héroes de la operación Chavín de Guantar a luchar contra toda forma de violencia, fortalecidos con la certeza de Cristo resucitado, que premiará a quienes dan la vida por sus hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. La paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sus amigos televidentes, es la ceremonia central por el 20º aniversario de la operación Chavín de Guantar y Día del Valor Militar, una ceremonia que está encabezada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y que se recuerda la valentía del personal militar que participó en la operación de rescate de 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón, ocurrido el 22 de abril de 1997. Es una actividad oficial del jefe de Estado, quien está acompañado a esta hora de la mañana por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Está también el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y se ubican a su lado también
los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea. Roberto Fernández, rehén en la embajada. Más adelante también vamos a observar parte de la condecoración y el reconocimiento al vicealmirante en situación de retiro Luis Giampietri Rojas, quien va a representar a los ex rehenes. Recordemos que Luis Giampietri fue uno de los rehenes durante la toma a la residencia del embajador de Japón, ocurrida hace 20 años a manos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y fue Luis Giampietri quien tuvo un papel clave, porque él fue, gracias a su experiencia como marino, le permitió juntar un grupo reducido de rehenes quienes lo ayudaron a mantener una comunicación con el exterior, es decir, con todas las autoridades y comandos Chavín de Huántar que se permanecían durante semanas fuera de la residencia del embajador de Japón, contándoles todo lo que ocurría al interior, precisamente la situación de los rehenes, dónde se encontraban ubicados los 14 miembros de este grupo terrorista, la distribución de la vivienda y cómo se podría operar en caso de un operativo de rescate. Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¡Marche! Vamos a observar entonces parte de la colocación de ofrenda floral a cargo de la promoción del coronel del ejército peruano Juan Valer Sandoval, que es la promoción número 82 de la Escuela Militar Teniente Luis García Ruiz. Esto va a estar a cargo del coronel del ejército peruano Marcos Seminario y el coronel del ejército peruano Roberto Fernández. En imágenes, el ministro de Defensa Jorge Nieto. Esta es la colocación de la ofrenda floral del Ministerio de Defensa, precisamente cartera a cargo de Jorge Nieto, a quien vemos en imágenes. Está al medio, justamente lo acompaña el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las tres instituciones armadas. Ofrenda floral. Ahora vamos a A observar nombre de la nación. la Presentada ofrenda por el floral señor Pedro Pablo presentada Kuczynski Godard, por la presidencia de la el República, doctor que va a estar Rodríguez Rodríguez a Pinero, cargo presidente justamente del Poder del Judicial. primer mandatario de la nación, quien se levanta ahora. Ahí está al costado del titular del Poder Judicial, Rodríguez Rodríguez. Junto al jefe de Estado van a ubicarse justo al frente de la ofrenda floral presentada por la Presidencia de la República y que se les va a dar entrega a los comandos Chavín de Huántar. El saludo entonces del mandatario ante esta ofrenda floral. Todo este acto acompañado por la farandola del ejército peruano. Ceremonia oficial por el 20º aniversario de la operación militar Chavín de Huántar y Día del Valor Militar, una ceremonia que se viene realizando en la primera brigada de las Fuerzas Especiales, ubicada en Chorrillos, donde está la réplica de la residencia del embajador de Japón. Esta es una réplica construida justamente para el desarrollo de la operación en la que practicaron y ensayaron los comandos antes de la intervención realizada el 22 de abril de 1997. Demostrando valor, intrepidez y sacrificio
superiores a los requeridos para el cumplimiento Ahora del lo que deber estamos escuchando es en la defensa lectura de la resolución soberanía de la nacional. condecoración Por tal Cruz razón, de Guerra al Valor en esta en el ceremonia grado de honor. Vamos a escuchar. se condecorará a los familiares del coronel Juan Valer Sandoval y del capitán Raúl Jiménez Chávez, al personal de oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos y personal de técnicos, quienes participaron en la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar, para lo cual se va a dar lectura de la resolución que otorga la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor, lectura a cargo del señor coronel Ejército del Perú, Godofredo Lúcar Alegre. María Jesús, amigos televidentes, de la condecoración Cruz de Guerra al Valor Resolución en el grado del Comando de honor. Conjunto de las Fuerzas Armadas, número 243, Lima, 19 de abril del 2017. Visto la recomendación formulada por el canciller del Consejo de la Condecoración, Cruz de Guerra al Valor, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante acta número 02 del 2017, del Consejo de la Condecoración de fecha 19 de abril del 2017, considerando que el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, establece que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúe el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional, a fin de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Que, mediante resolución número 259 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de fecha 17 de agosto del 2010, se resolvió crear la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La misma que es conferida al personal de oficiales, técnicos suboficiales, oficiales de mar, personal de tropa de las Fuerzas Armadas, así como al personal de la Policía Nacional del Perú, que hayan participado en operaciones y acciones militares conjuntas, demostrando valor, intrepidez y sacrificios superiores a los requeridos para el cumplimiento del deber en defensa de la soberanía nacional y preservación del orden interno. Asimismo, a personas civiles nacionales, así como militares y civiles extranjeros, que hayan demostrado valor mediante acciones directas o de apoyo a las operaciones militares, contribuyendo a lograr los objetivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que, con resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas número 083, de fecha 29 de marzo del 2011, se aprobó el reglamento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor, que establece las normas y procedimientos que regulan el otorgamiento de dicha condecoración por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que el Consejo de la Condecoración Cruz de Guerra al Valor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nombrada con resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas número 208 del 3 de abril de 2017, acordó, previo estudio, evaluación y calificación, pronunciarse favorablemente para el otorgamiento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor al personal militar que participó en la operación militar conjunta denominada Chavín de Huántar, la cual fue realizada con fecha 22 de abril de 1997, conforme a lo consignado en el acta número 001 y número 002 del 2017 del Consejo de la Condecoración de fecha 18 y 19 de abril de 2017 respectivamente. Que la operación militar conjunta Chavín de Huántar es considerada una de las más reconocidas y estudiadas a nivel de estrategia e inteligencia militar a nivel mundial. Dicha operación militar conjunta fue el resultado de la inteligencia oportuna, tenacidad, decisión, valor, intrepidez, sacrificio y coraje de valerosos hombres que no dudaron en poner en riesgo sus vidas para liberar a los rehenes y al país del terrorismo, habiendo efectuado acciones superiores a las requeridas por el cumplimiento del deber, en defensa de la soberanía e integridad nacional y preservación del orden interno. Que, mediante oficio número 030, de fecha 11 de abril de 2017, el Inspector General del Ejército remitió al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
entre otros listados, la relación nominal actualizada al 11 de abril de 2017 del personal militar participante en la operación militar Chavín de Huántar. Que, en adición a lo mencionado en el párrafo precedente, se ha tomado en consideración para efectuar el estudio y calificación sobre el otorgamiento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor, lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento de la citada condecoración, aprobado por resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas número 083, de fecha 29 de marzo del 2011, según el cual, cuando las circunstancias lo exigen y en casos excepcionales, con el fin de recompensar y estimular de inmediato actos de valor, la propuesta de condecoración podrá ser efectuada por el Consejo de la Condecoración. Que el Consejo de la Condecoración, para recomendar el otorgamiento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor al personal militar participante en la operación militar conjunta Chavín de Huántar, ha considerado, en adición a los antecedentes y documentación remitida, el hecho de tratarse de una operación militar conjunta. Asimismo, su otorgamiento es una potestad del Gran Maestre de la Condecoración, sin que constituya una obligación y o derecho con respecto al personal militar propuesto, así como que la citada condecoración es de carácter eminentemente honorífico, razón por la cual no implica de ninguna manera reconocimientos de naturaleza económica, remunerativa y o pensionaria, así como no constituye un precedente para otros beneficios y o distinciones que sobre dicha operación militar conjunta se puedan otorgar con fines específicos. Que el Consejo de la Condecoración Cruz de Guerra al Valor, de acuerdo a los antecedentes y documentación remitida, ha estudiado, evaluado y calificado la propuesta del personal militar participante en la operación militar conjunta Chavín de Huántar, habiéndose determinado recomendar el otorgamiento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado al honor al personal militar que se consigna en la recomendación del acta número 02 de fecha 19 de abril del 2017, por haber participado en la operación militar conjunta Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997. Que el numeral 70.2 del artículo 70 del texto único ordenado de la ley número 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante decreto supremo número 006 del 2017, de fecha 17 de marzo del 2017, dispone que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentran comprendidas dentro de sus competencias. Estando a lo recomendado por el Canciller de la Condecoración Cruz de Guerra al Valor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a lo aprobado por el Gran Maestre de la citada condecoración, se resuelve, artículo 1, otorgar la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado al honor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al personal militar de las Fuerzas Armadas que con su acción heroica y victoriosa participó en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en el Perú, operación militar conjunta denominada Chavín de Huántar, realizada el 22 de abril de 1997. Artículo 2. Considerar que el otorgamiento de la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado al honor al personal militar beneficiario participante en la operación militar conjunta Chavín de Huántar constituye una condecoración de carácter eminentemente honorífico, razón por la cual no implica reconocimientos de naturaleza económica, remunerativa y o pensionaria, así como tampoco constituye un precedente para otros beneficios y o distinciones que sobre dicha operación militar conjunta se puedan otorgar con fines específicos. Artículo 3. Disponer que copia de la presente resolución sea remitida al Ejército del Perú y a la Marina de Guerra del Perú a fin de ser incluidas en los archivos históricos institucionales, así como en los legajos personales del personal militar beneficiario. Regístrese, comuníquese y archívese como documento oficial público. José Luis Paredes Lora, almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Gran Maestre de la Condecoración. Entonces, la lectura de resolución de la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor a todos los comandos que participaron condecoración a los familiares del en coronel el Juan rescate de Valer Sandoval, rehenes a la del residencia capitán Raúl Jiménez de la Chávez, Embajada de por el Japón señor en presidente Lima de la en República. 1997, específicamente fecha el día 22 de abril. Y también lo que va a hacer en estos momentos el jefe de Estado, que se va a entregar la condecoración a los familiares del coronel Juan Valer Sandoval y del capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes fallecieron durante
esta intervención militar. Ahora vamos a ver que el jefe de Estado va a entregarles esta condecoración de forma personal. Saludo entonces a la señora María Chávez de Jiménez, madre del capitán Raúl Jiménez Chávez, que coloca la medalla. Reciben los aplausos tanto del comando Chavín de Huántar como de los invitados. Y en estos momentos al hijo del coronel Juan Valer Sandoval. Ahí está la medalla de honor y recibe el saludo entonces del mandatario. Es la entrega de condecoración entonces a los familiares, deudos del coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, integrantes del comando Chavín de Huántar, que fallecieron durante la operación Chavín de Huántar realizada el 22 de abril de 1997. Ahora lo que va a realizarse es la condecoración a estos hombres. Son justamente más de 160 oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de técnicos, todos ellos aún en actividad, y un grupo similar ya retirado, quienes también formaron parte de esta exitosa operación iniciada a las 3:23 de la tarde del 22 de abril de 1997. Justamente recordemos un poco de historia. A las 8:19 de la noche del 17 de diciembre de 1996, 14 miembros terroristas del grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú. Esto cuando se celebraba el natalicio del emperador de Japón, Akihito. Había una recepción bastante importante, más de 600 invitados esa noche. Una vez tomada la residencia, en el transcurso de los meses, porque esto duró más de 4 meses, empezaron a liberarse rehenes, básicamente mujeres, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, y finalmente 72 hombres quedaron recluidos al interior de esta vivienda durante 126 días. Es así que tras arduas negociaciones en el transcurso de estos más de 4 meses y ante la intransigencia de Néstor Serpa Cartolini, líder del MRTA y uno de los 14 miembros de este grupo terrorista que permanecían al interior de la residencia del embajador de Japón en Lima, fue que se decidió tomar justamente el ingreso a través de una operación que ha sido catalogada a nivel internacional como una de las más exitosas de la historia, y un grupo de militares, tanto del ejército peruano como de la Marina de Guerra del Perú, autodenominados Comando Chavín de Huántar, realizaron desde las 3:20 de la tarde, 3:23 hora cero del 22 de abril de 1997, el desarrollo de las operaciones que permitió la liberación de los 72 rehenes precisamente. Durante el transcurso, lamentablemente se perdió la vida del coronel del ejército peruano Juan Valer Sandoval y el capitán del ejército peruano Raúl Jiménez Chávez, quienes fallecieron durante esta intervención. Además, también se recuerda la memoria del doctor Carlos Justi Acuña, el único rehén que perdió la vida en este rescate. Ahí vemos al ministro de Defensa, Jorge Nieto, colocando justamente la condecoración, esta medalla de honor, a cada miembro del comando Chavín
de Huántar. Son imágenes en vivo entonces para todo el territorio nacional de esta ceremonia por el 20º aniversario de la operación Chavín de Huántar y llamado también Día del Valor Militar, una ceremonia que se desarrolla en Chorrillos, específicamente en la primera brigada de Fuerzas Especiales, donde está ubicada la réplica de la residencia del embajador de Japón y que está encabezada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hay que destacar que junto al presidente de la República también lo acompaña el ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien vemos en imágenes, está entregando la condecoración. Está también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Luis Paredes Lora, el comandante general del Ejército, el general del Ejército Luis Ramos Hume. Está también el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, el almirante Gonzalo Ríos Polastre, el comandante general de la Fuerza Aérea, la FAP, el general del Aire Javier Ramírez Guillén. Está también acompañándolo al jefe de Estado, el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo. Además se han dado cita también congresistas de la República, están también ministros de Estado, entre ellos por ejemplo Ricardo Luna, el canciller, está Marisol Perestello, ministra de Justicia y Derechos Humanos, José Manuel Hernández, ministro de Agricultura y Riego, Chino Costa, congresista de la República, Francisco Tudela, ex canciller y uno de los rehenes también. Se recuerda justamente una imagen donde aparece Francisco Tudela saliendo raudo de uno de los lugares de la residencia, justamente en la azotea, con un comando detrás indicándole por dónde tiene que salir. Es momentos después del operativo que permitió el rescate de todos los rehenes, los 72 rehenes. Ahí estaba Francisco Tudela también, justamente uno de ellos saliendo herido, sin duda, pero con vida, justamente a la parte exterior de la residencia, donde una vez ya en manos de los comandos ya estaba salvo. Está también Carlos Tubino, congresista de la República, hay distintas autoridades civiles, está también Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, quien también ha sido invitada a esta ceremonia por el 20º aniversario de la operación militar Chavín de Huántar. Continúa entonces la condecoración a estos valerosos hombres que permitieron la liberación de 72 rehenes ya en el último periodo del terrorismo que se vivió en el país, justamente en la misma línea de lo que señalaba el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el día de ayer en una ceremonia también que se desarrolló en Palacio de Gobierno. Justamente en esa ceremonia, el jefe de Estado señalaba que no solo liberaron a los 72 rehenes de estos 126 días que estuvieron o que permanecieron recluidos por un grupo terrorista al interior de la residencia de la Embajada de Japón en el país, sino que también liberaron a los 24 millones de peruanos que había en ese entonces y que también fuimos rehenes del terror. Con esta operación se dio fin al terror, fue lo que decía el jefe de Estado en la ceremonia que él encabezó el día de ayer en Palacio de Gobierno, y donde se entregó la condecoración a la Orden Militar de Ayacucho, al estandarte justamente del Comando Chavín de Huántar. Ustedes, comandos, pusieron el fin del calvario, ustedes pusieron el pecho, fue lo que había destacado
el jefe de Estado, quien aplaude junto a los invitados y a las distintas autoridades a los comandos, que son los protagonistas de esta ceremonia de aniversario, cada uno ya con su medalla en el pecho, que es la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor a estos hombres que ofrecieron su vida para liberar a estos rehenes. A continuación, una vez concluida esta condecoración, se va a hacer la entrega de diploma al vicealmirante en situación de retiro, Luis Giampietri. Él representa a los rehenes de la residencia del embajador de Japón, y una ceremonia que también estará a cargo del ministro de Defensa. Se colocan entonces ya en las últimas medallas. Son más de 140 soldados, algunos de ellos en situación de retiro, que son los que visten terno, y los de uniforme todavía en actividad, quienes están siendo condecorados y han recibido la distinción Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor. La operación Chavín de Huántar es reconocida a nivel mundial como una de las más exitosas, no solamente por las labores tácticas que se ejecutaron esa tarde del 22 de abril de 1997, sino también por el resultado. 71 rehenes fueron rescatados precisamente de esa intervención. Lamentablemente el vocal Carlos Justi falleció durante esta intervención, y claro está, los miembros del ejército peruano, el coronel Juan Valer Sandoval y capitán Raúl Jiménez Chávez, que son y serán recordados por siempre. A continuación, el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto Justamente lo que Montesinos, anunciábamos, María Jesús. hará entrega de un diploma Amigos televidentes, entrega el diploma al valor demostrado por al vicealmirante los en situación de retiro Luis Giampietri Rojas, quien representa a los rehenes. Hablábamos justo al inicio de la transmisión, el vicealmirante en situación de retiro Luis Giampietri fue un elemento clave. Él era uno de los rehenes y debido a su experiencia en la Marina de Guerra, fue vital su participación de inteligencia. Él reclutó a un grupo de rehenes, muestra, está orgulloso este diploma de honor, saluda a las cámaras y recibe sin duda la admiración y el aplauso de todos los comandos y de todas las autoridades y los visitantes. Hablamos de que Luis Giampietri formuló la decisión de reclutar a un grupo de rehenes de bastante confianza, con quienes compartía información y decodificaba mensajes que recibía del exterior, e incluso informaba a los comandos que se encontraban en posición de ataque de todo lo que ocurría al interior de la residencia. Ahora vamos a escuchar las palabras del general de división del ejército peruano, César Astudillo Salcedo, en representación de los participantes de la operación Chavín de Huántar. Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República. Señor doctor Duberlí Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial. Señor ministro de Defensa, señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, señor almirante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú, excelentísimo Monseñor Obispo General Castrense del Perú, señor y señorita viceministros de Defensa, señor alcalde del distrito de San Borja, señores oficiales, generales, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excomandantes generales del Ejército, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, dignas autoridades políticas, judiciales, eclesiásticas, educativas,
asociaciones patrióticas y socioculturales, familiar del coronel Juan Valer Sandoval y capitán Raúl Jiménez, personal militar participante en la operación Chavín de Huántar, dignos familiares, señores supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar, clases y soldados, Nancy, Sergio y Jessica, amada esposa, amados hijos. Señoras y señores. Agrupamiento. Descanso. Sea en primer lugar mi saludo reverente a las banderas de guerra de nuestras Fuerzas Armadas, que con su presencia llenan nuestro espíritu de fe y esperanza en alcanzar nuestro más grande objetivo, de todos los peruanos, hombres y mujeres, con uniforme y sin él, por una patria grande, por una patria fuerte. Este 22 de abril se cumplen 22 años de la operación de rescate Chavín de Huántar. Se cumplen 20 años de decirle alto a la barbarie y se cumplen 20 años de ver partir a Valeria Jiménez, ellos que en su eterno vuelo llevaron en sus manos los últimos jirones de la tropelía terrorista y dejaron una lección enmarcada en una frase: lo hicimos por el Perú. El dolor une más que la alegría, la tristeza más que la sonrisa, y los sentimientos hoy se encuentran y se entrelazan, recordando el histórico momento de devolver a nuestro pueblo la libertad de los rehenes. También el dolor de las familias, la de nuestros camaradas caídas en cumplimiento del deber. Esta ceremonia no obedece a un protocolo, sino a un deber: recordarlos. Y no recordarlos tan solo por haber dejado su último aliento en combate, sino por la trascendencia de sus actos, para que la patria entera y las nuevas generaciones nunca lo olviden. La sangre que derramaron sería en vano si no entendemos que no debe volver a repetirse tamaña ofensa a la libertad. El 22 de abril y la operación Chavín de Huántar nos recuerdan el precio de la vida y de la libertad. Nos recuerdan la misión cumplida, los rehenes libres al fin, a nuestros compañeros caídos y toda una nación de pie, orgullosos de sus Fuerzas Armadas, celebrando la libertad, pues en esa época todos los peruanos nos sentíamos rehenes. Aquella memorable fecha del 22 de abril del 1997, la misión encomendada fue rescatar con vida a los rehenes. Cumplirla estaba en nosotros. Fue en aquella fecha que un movimiento terrorista pretendió poner de rodillas a una nación. Develar este crimen fue nuestro objetivo. El mismo día del asalto a la residencia por parte de los terroristas, se constituyó la Fuerza de Intervención y Rescate de Rehenes. El planeamiento se realizó en forma detallada y minuciosa, con sus fases de infiltración, acción en el objetivo, rescate y evacuación de rehenes y repliegue. Sin dejar nada al azar, la organización de la fuerza fue la más apropiada, así como el entrenamiento y los múltiples ensayos que se llevaron a cabo, de tal forma que cuando se dio la orden, se realizó con el resultado exitoso que todos conocemos. Desde que ingresamos a los túneles a la espera de la orden, veíamos pasar la vida, pues sabíamos que los terroristas tenían armas con gran potencia de fuegos y granadas antitanques, capaz de derretir el acero de un blindado. Luego de la orden y de las explosiones iniciales, incursionamos en la residencia, por los túneles, e ingresamos al área, abriendo brechas en las paredes y por todos los accesos previstos. Las explosiones se sucedían y ya se escuchaban los disparos que realizaban los terroristas, pues nuestras armas eran calibre menor para evitar daños colaterales. Luego se escucharon las expresiones de abrir las brechas y al ingresar ya se escuchaba el fuego cruzado de los tiros con AKM y de los tiros controlados de los comandos. Los francotiradores tenían que ayudar a las patrullas de asalto Alfa, Delta y Seguridad, y lo hicieron de la mejor manera. Ya en los siguientes momentos de la operación, el grupo de apoyo logró evacuar a la totalidad de heridos y fallecidos, contando para ello con médicos especialistas en este tipo de combates. La residencia en cuestión de segundos se convirtió en un infierno, producido por la combustión de todo el material existente al interior y por las explosiones. En la terraza, durante el enfrentamiento,
Cae abatido el comando Valer y gravemente herido el comando Miranda. Y en el interior del segundo piso, producto de una explosión, todo un equipo del Grupo Delta es expelido a más de 10 metros, producto de la explosión. Sin embargo, todo este equipo, aún herido, reacciona y vuelve al combate. El Grupo Alfa domina rápidamente el primer piso y procede a evacuar rehenes, mientras en el segundo piso la situación se torna muy difícil, pues los terroristas empiezan a disparar y a tirar granadas. Es aquí donde lamentablemente fallece el comando Jiménez y el doctor Yusti. El comando Cruz Jarama pierde una pierna. La situación luego se controla y se domina completamente. Finalmente, tuvimos la satisfacción de haber rescatado con vida a los rehenes, con el lamentable fallecimiento del doctor Yusti, así como de los comandos Valer, Jiménez, más 23 heridos. La operación de rescate Chavín de Huántar, por su naturaleza, rompió una serie de esquemas tácticos que aún son materia de estudio en varios países. Es justamente su condición especial la que la hace singular e irrepetible. Hoy evocamos una de las acciones de armas más célebres, una lección histórica para el mundo entero. Por esta razón estamos reunidos en este recinto para resaltar la labor de nuestras Fuerzas Armadas, que antepusieron el cumplimiento del deber sobre cualquier otra responsabilidad, diciendo que ante todo está la dignidad de una nación, de su pueblo y de su gente. Estos hombres confirman que juntos todo lo podemos cuando hay unión, todo objetivo será posible. Ese es el mejor legado de Chavín de Huántar. Ese es el legado que hoy tenemos en el BRAE, en el Putumayo, en Tambopata, en la reconstrucción del norte y donde la patria mande. Todos los que tuvimos la oportunidad de participar en la operación de rescate y vivir aquellos momentos, sabemos que nuestra principal fortaleza fue creer que lo que hacíamos era lo correcto, y de eso estamos y seguiremos convencidos. El éxito radicó en el accionar conjunto, con desprendimiento, porque entendemos que la victoria no es un acontecimiento, sino un proceso. Hace poco vivimos y seguimos viviendo una emergencia de la que tenemos lamentables pérdidas de compatriotas y una tarea inmensa de reconstrucción. Pero también sabemos del sacrificio y entrega y compromiso de las autoridades, y particularmente de nuestros bravos policías, bomberos y soldados. Soldados que siempre estarán ahí. Soldados que aparecen en la adversidad, que cuando el desastre se presenta, descanso no quiere. Donde lo necesitan va, jamás reclama. El bien le asombra, ni su propio dolor le duele. Ayer nos puso a prueba la historia y respondimos con la operación de rescate Chavín de Huántar. Hoy la naturaleza nos puso a prueba y el Perú entero respondió como una sola fuerza. En eso radica la actitud de un pueblo, en ese coraje silencioso y en el espíritu de su gente. Ese mismo espíritu es el que permitió a esta fuerza poder rescatar a los rehenes. Esa misma actitud frente a la adversidad fue la que nos dio la fuerza para entrenar sin descanso. Señor presidente, pueblo peruano, aquí están sus comandos Chavín de Huántar, dispuestos hasta quemar el último cartucho, con una moral arriba, siempre arriba, y poder decir a nuestros jóvenes, seguid su ejemplo. Quizá la fuerza y la agilidad mengüen en las personas, pero están intactas en las instituciones. La convicción de defender al Perú es más fuerte que nunca, y el relevo generacional será el mejor seguro de nuestra soberanía. Las capacidades militares que como institutos dejaremos a las próximas generaciones serán buenas, pero no hay mejor legado que dejar personas de bien. No podemos seguir dejando que se nos pase la vida sin mirar hacia atrás, porque no podemos seguir evaluando los horrores de un conflicto sin permitirnos mirar también sus honores. Lo más preciado de las Fuerzas Armadas es su personal, seguro de que constituye el componente más valioso de toda guerra. Esta gente que da todo, en costa, sierra, selva, en aire, mar y tierra, en puestos de vigilancia, bases contraterroristas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos no se amilanan ni al frío de la muerte, ni al calor de combate. Hoy vemos sangre nueva en nuestras Fuerzas Armadas, jóvenes que han aprendido de victorias recientes en Venenillo, Soritor, Monzón y Sauce, en Los Molinos, en el CENEPA, en la lucha contra el terrorismo, en Chavín de Huántar y en el Guayaga.
Hoy se presentan nuevos escenarios: Piscatán, Monopata, Cerro Judas, Huachocolpa, Sanabamba y Canaire, Corazón Pata y el Putumayo, y aparecerán más nombres, más lugares donde nuestro pueblo ordene y disponga seguridad, dejando 1000 veces todo nuestro esfuerzo y, si es necesario, la vida. No conocemos otra forma. Almirante Gianpietri, mi solidaridad con el terrible sufrimiento que solo los rehenes conocieron. Hoy ya no están con nosotros y partieron al lado del doctor Yusti, el reverendo padre Juan Julio Witch, el general de la policía Hugo Vera, el general Fapo Orlando de Negri, el señor Akira Miyashita y el ingeniero Rodolfo Matsuda. Dios los tenga en su gloria. También partieron al descanso eterno los comandos García Chávez, Meigua y Montes, Flor Marca y Burgos Osorio. A ellos nuestro eterno agradecimiento. Siempre, siempre será un buen momento para agradecer. Recordemos, señoras y señores, que honrar, honra. Valeria y Giovanni Valer, jóvenes hijos de nuestro héroe, son ustedes lo más amado y más preciado que su padre dejó en esta vida. Y aunque el privilegio de ser sus hijos no tiene precio, ya les cuesta bastante vivir con su ausencia. Queridas familias de las patrullas de comando, que por primera vez nos acompañan en una ceremonia, ustedes representan por lo que luchamos, por lo que enfrentamos. Son los hijos, la familia, la gente que amamos, la gente que ya no está entre nosotros y nos inspira, nuestra cultura, nuestra bandera y la tierra donde nacimos. Son ustedes, la patria viva. ¿Cómo no vivirla? ¿Cómo no defenderla? ¿Cómo no morir por ella? En ustedes se resume la esencia del Perú. Solo queremos dejarle a ustedes, queridos hijos, un Perú mejor, porque entendemos el Perú que nos tocó vivir y en lo que se ha transformado, y solo por el esfuerzo de su gente, de gente como la que hoy nos acompaña en esta ceremonia. Señoras y señores, no importa algún esfuerzo individual si este no está comprometido con un esfuerzo conjunto que requiere una nación. Chavín de Huántar nos legó ese espíritu, esa actitud como pueblo. Hoy nos toca mejorarlo, engrandecerlo y sobre todo no olvidarlo. Que el recuerdo del coronel Valer, del doctor Yusti y del capitán Jiménez nos lo recuerden siempre. Muchas gracias. Bien, conmovedoras las palabras del general de división del ejército peruano, César Astudillo Salcedo, quien ha dado su discurso en representación de los participantes de la operación Chavín de Huántar. Recibe el saludo del jefe de Estado y ya se ubica junto a los comandos Chavín de Huántar. Lo hicimos por el Perú. Los sentimientos se entrelazan por devolver a nuestro pueblo la libertad de los rehenes. Esta ceremonia obedece a un deber por recordarlos por la trascendencia de sus actos, es lo que dijo el general César Astudillo. Y ahora vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Buenos días, ministro. ¿Está prendido? ¿Me oyen? Bueno, hablaré fuerte y corto. Va a hablar fuerte y corto. Ustedes han hecho grandes sacrificios para el Perú. El gobierno para el cual trabajaron en ese momento se portó de manera eximia al organizar esta operación. Y lo importante no solo es haber rescatado a los 72 rehenes, sino es haber rescatado al Perú. Porque con el gesto y la gesta de Chavín de Huántar se le dio el último clavo en el ataúd del terrorismo. Fue un gesto importantísimo y por eso estuvimos ayer en Palacio
y por eso estamos aquí hoy. El Perú necesita paz, pero la paz no se hace solo con declaraciones, se hace con actos. Y ustedes han sido actores tan importantes. Junto con los rehenes, representados aquí por el almirante Gianpietri y otros, los saludo a todos. Y quiero saludar también a la hija de don Alberto Fujimori, que está aquí con nosotros. Tenemos que voltear la página. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber problemas. Ahora, la Fuerza Armada, la policía, los bomberos han hecho una tarea ejemplar en la lucha contra los aludes y los huaicos. Tendremos otros retos, pero yo estoy seguro que con la disciplina, la organización que tiene la Fuerza Armada, la policía, podremos enfrentar estos retos que lamentablemente vendrán. Y yo estoy seguro que triunfaremos. Los felicito. ¡Viva Chavín de Huántar! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Habrán problemas. Ahora las Fuerzas Armadas, policía y bomberos han hecho una tarea ejemplar, es lo que ha dicho el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas, de los desastres naturales y la actuación justamente de las Fuerzas Armadas. Haber rescatado, no solamente han rescatado a los rehenes, sino han rescatado el Perú. El Perú necesita paz, y la paz no se hace solo con declaraciones, se hace con actos. Y ustedes han sido actores, les dijo el jefe de Estado al comando Chavín de Huántar. Ahora vamos a escuchar su himno. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! Escuchábamos entonces el himno de las Fuerzas Armadas.
ha La entonado ceremonia ha finalizado, por el todos jefe los de línea soldados va a rendir presentes los y honores también al señor presidente de la por el República. comando Chavín de Huántar. Escuchamos entonces al relator. A continuación se va a dar los honores de despedida al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Con esta acción se da por concluida entonces la ceremonia. Vamos a escuchar entonces ahora el saludo y despedida de parte de la escolta de las Fuerzas Armadas. Permiso, señor presidente. La ceremonia ha terminado. Presente. ¡Ah! De esta forma entonces, María de Jesús, amigos televidentes, concluye esta ceremonia por el 20º aniversario de la operación Chavín de Huántar y Día del Valor Militar. En esta ceremonia se ha recordado la valentía del personal militar que participó en la operación de rescate de los 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón, ocurrida el 22 de abril de 1997. Es un acto que ha tenido la presencia del ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y también del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como también los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Antes de la fotografía oficial de esta ceremonia, ahí está el jefe de Estado bajando ya del podio principal junto al titular de Defensa. Van a ubicarse en el medio, justo con los comandos Chavín de Huántar, con quienes también compartió el día de ayer en el patio de honor de Palacio de Gobierno una ceremonia en donde se entregó la orden militar de Ayacucho al estandarte del comando Chavín de Huántar, una ceremonia en la que también tuvo la presencia de las principales autoridades del país y también las principales autoridades de las Fuerzas Armadas. Ahí todos posan entonces junto al jefe de Estado, que se encuentra en medio de las imágenes. Está procediendo entonces a registrar las principales imágenes, la fotografía oficial. Justamente es parte de esta ceremonia. Se ha entregado también la condecoración Cruz de Guerra al Valor en el grado de honor a todos estos hombres que formaron parte de ese grupo conjunto militar, quienes incursionaron en esta intervención que ha sido catalogada como una de las más exitosas de la historia. Antes, el presidente de la República va a ingresar a la réplica de la residencia del embajador. Es un museo también ya ambientado y donde se puede observar las imágenes al interior exactamente tal cual fue las instalaciones al interior de la residencia del embajador de Japón. Vemos los compartimentos incluso de esta residencia, que sirvió también para hacer los ensayos previos a la intervención militar. Con estas imágenes entonces, María Jesús, amigos televidentes de todo el país, nosotros vamos a dar pase a Estudios Centrales con el término de esta ceremonia. Permiso. Desde Chorrillos y para todo el país, Jorge Malvo relataba detalladamente esta ceremonia que ha presidido el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el marco del 20º aniversario de la exitosa operación Chavín de Huántar. Estaba acompañada por el ministro de Defensa, el señor Nieto, nuestro embajador Ricardo Luna, entre otras personas, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, los rehenes Francisco Tudela, asimismo el almirante Ian Pietri. Estuvo presente también en esta ceremonia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acompañada del señor José Klimper y naturalmente familiares de los rehenes. Hasta aquí le ponemos punto final a esta transmisión oficial para todo el país. Gracias por acompañarnos. Permiso.